Pues sin más quiero entrar al tema del día de hoy. Como ustedes saben, hemos estado hablando acerca del Antiguo Testamento. Ya hemos hablado de los libros del Pentateuco, que se le conoce. Después de ahí pasamos por Jueces, Josué, Jueces, vimos Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, y el día de hoy es Primera y Segunda de Crónicas. A varios de ustedes les ha gustado estas herramientas de los videos que les he estado proyectando, y para dar derechos de autor, este ministerio se llama Lee la Biblia. Está tanto en inglés como en español, y este video que van a ver es de Primera y Segunda de Crónicas. Lo encuentras en YouTube. Todos los que te he mostrado están en YouTube, y le pones así Primera y Segunda de Crónicas y te va a aparecer, porque sé que varios de ustedes lo quieren compartir y están muy ingeniosos, y en inglés aparece todos los dibujitos con las letras en inglés. Entonces va a ser un resumen de Primera y Segunda de Crónicas, y de allí te voy a estar hablando de una enseñanza práctica, pero es para que tengas la idea en general de lo que hablan estos dos libros. Así que sin más, les voy a pedir se apagan las luces. Eso es, y adelante, gracias. Los libros de Primera y Segunda de Crónicas. Aunque en nuestras Biblias son dos libros separados, esa división no es original. Debido a la longitud del rollo, el libro fue dividido en dos, pero fue escrito como un solo libro con una narrativa coherente. En nuestras Biblias en español, Crónicas viene después de los libros de Samuel y Reyes, y la mayoría de Crónicas es en realidad contenido repetido de esos libros. Así que la mayoría de los lectores modernos, cuando llegan a Crónicas, piensan: espera un momento, acabo de leer todo eso, y se lo saltan. Y eso es una pena, porque el libro es realmente único e importante en la Biblia. En el orden judío tradicional de la Biblia, Crónicas es en realidad el último libro porque resume todas las escrituras judías. La primera palabra en el libro es Adán, el primer personaje en el principio de la historia, y el último párrafo anuncia el regreso de Israel del exilio. Ahora, no sabemos quién escribió este libro, pero por los detalles en él, podemos saber que fue producido por alguien que vivió un par de siglos después de que los israelitas regresaran del exilio en Babilonia. Ahora, para este autor, Jerusalén y el templo fueron reconstruidos hace algún tiempo, y sabemos por Esdras, Nehemías, que las cosas no andaban bien. La gran esperanza profética era que la ciudad y el templo fueran reconstruidos, que Dios viniera a morar entre su pueblo. El rey mesiánico vendría, y todas las naciones estarían bajo su gobierno pacífico, y nada de esto ha sucedido. Así que el autor de Crónicas ha reconfigurado estas historias de David y Salomón y los reyes del pasado para proveer un mensaje de esperanza para el futuro. Y vemos que él ha diseñado este libro para enfatizar dos temas evidentes. Primero, la esperanza del rey mesiánico venidero, y segundo, la esperanza de un nuevo templo. Profundicemos y verás estos temas a lo largo de todo el libro. Primera de Crónicas comienza con 9 capítulos de genealogías, largas listas de nombres, y las leerás y pensarás que esto es un poco aburrido, y puede que esto sea cierto para ti, pero en realidad son muy importantes. El autor está resumiendo la narrativa entera del Antiguo Testamento al nombrar a todos los personajes clave en las historias, y al hacerlo, él da forma a las genealogías para enfatizar dos linajes clave. Primero está la línea del rey mesiánico prometido, así que se dedica mucho espacio a trazar la línea de Judá que llevó hasta el rey David, a quien le fue dada la promesa mesiánica. Y luego de David, el autor traza la línea hasta sus días. La otra línea familiar que recibe mucha atención aquí es la del sacerdocio, los descendientes de Aarón, quienes, por supuesto, sirvieron en el templo. Así que desde el inicio puedes ver dos temas principales: la esperanza del autor de que el Mesías venga para construir un nuevo templo, y segundo, su origen en estas antiguas genealogías. Ahora, después de eso, el autor continúa con las historias acerca de David, y la mayoría de ellas te resultarán familiares por el libro de Samuel, pero de nuevo, hay algunas diferencias realmente importantes. Primero que nada, el autor deja fuera todas las historias negativas de David, en donde él es retratado como débil o inmoral.
Saúl cazando a David en el desierto y persiguiéndolo, la historia del adulterio de David con Betsabé y el asesinato de su esposo. Todo eso queda fuera, y lo que queda son las historias que hacen ver a David como un buen hombre. Y no solo eso, también hay un material nuevo que no encontrarás en el libro de Samuel y que muestra a David desde una perspectiva muy positiva. Hay un gran bloque de capítulos donde David hace preparaciones para el templo. Él organiza los recursos y los constructores y los levitas y los coros. Y no solo eso, el autor también representa a David como una figura semejante a Moisés. Dios le da a David los planos para construir el templo, así como le dio a Moisés los planos para construir el tabernáculo. De manera que, ¿por qué todo este nuevo material acerca de David? El autor no está intentando cubrir las faltas de David. Él sabe que cualquiera puede ir a leer sobre ellas en el libro de Samuel. Más bien, él está tratando de presentar a David como el rey ideal, para hacer de él una imagen o tipo del futuro Mesías del linaje de David. Es muy similar a cómo Jeremías y Ezequiel hablaron del Mesías venidero como un nuevo David. Esto es más evidente en la manera en que el autor recuenta la historia de la promesa del pacto de Dios a David en Primera de Crónicas 17. Cuando comparas la historia con su paralelo en Segunda de Samuel 7, verás que el autor de Crónicas está resaltando que ni David ni Salomón ni ninguno de los reyes de su linaje eran el rey mesiánico, y que cuando el Mesías venga será un rey como David. Así que para este autor, estas historias del pasado acerca de David son lo que sostienen su esperanza para el futuro. Después de que David muere, continuamos en Segunda de Crónicas, que se enfoca en los reyes que vivieron en Jerusalén. Y de nuevo, hay muchas cosas que coinciden con Primera y Segunda de Reyes, pero hay muchas diferencias clave. El autor ha dejado fuera todas las historias sobre los reyes de Israel del norte para enfocarse en el linaje de David. Y hay mucho nuevo material acerca de estos reyes del linaje de David. Él resalta a los reyes que fueron obedientes a Dios y añade historias acerca de cómo su obediencia llevó al éxito y a la bendición de Dios. Pero también añade nuevas historias acerca de reyes que fueron infieles a Dios, no siguieron la Torá y llevaron a Israel a adorar a ídolos. Y estos reyes enfrentaron horribles consecuencias, lo que llevó al exilio de Israel, un desastre que ellos mismos provocaron. Así que toda esta sección se convierte en una serie de estudios de carácter en donde el autor quiere que las generaciones posteriores de israelitas aprendan de su historia familiar para que así sean fieles a su Dios y a la Torá. Ahora, la conclusión del libro es también realmente única. Justo al final del libro, el rey de los persas, su nombre es Ciro, le dice a los israelitas que pueden regresar a casa, volver del exilio y reconstruir la ciudad y el templo. Y él dice en la última línea del libro: ¿quién de entre ustedes sea de su pueblo, suba allá, y el Señor su Dios sea con él? Y así termina el libro, con una oración incompleta. Ahora, por supuesto, el autor sabe acerca del primer regreso del exilio y de las historias de Esdras y de Nehemías, pero evidentemente, desde su perspectiva, las esperanzas proféticas de Israel no fueron cumplidas en esos eventos. Así que este final incompleto muestra que la esperanza del autor está puesta en otro regreso del exilio, cuando el Mesías finalmente vendrá a reconstruir el templo y restaurar al pueblo de Dios. Así que el libro de Crónicas, el último libro de las escrituras judías, termina apuntando hacia adelante. Llama al pueblo de Dios a mirar hacia atrás para mirar hacia adelante, porque el pasado se ha convertido en la fuente de esperanza para el futuro. Así que Crónicas concluye la historia del Antiguo Testamento como una historia que está buscando un final. Y de eso trata este libro. Pues a grandes rasgos este es el libro de Crónicas. Como menciona allí, todos anhelamos consciente o inconscientemente esa patria celestial donde los gobernantes sean rectos, sean honestos, sean íntegros. No sé si te pasa a ti o no. Yo cuando llegué del país de donde vengo, anhelaba aquí encontrar todo en orden, todo perfecto, sin corrupción. Pero bueno, no entro en política, ¿verdad? Pero nos pasa como el libro de Crónicas.
no, me quedaron cortos. Aquí también hay problemas, aquí también hay corrupción, hay un sinfín de cosas. ¿Por qué? Porque este es el mundo y aquí todo está afectado por el pecado. Pero hay el día de hoy quiero hablarte de una enseñanza práctica que puedas poner por obra en tu vida diaria, y ese es el objetivo de ir estudiando cada libro, el sacar la verdad que puede impactar tu vida. Ves el resumen y tú dices, bueno, y todo eso, ¿en qué me beneficia? Bueno, la historia que te quiero transmitir está en Primera de Crónicas, verso 14. No está en tus notas viene el resumen que ahorita vimos en el video, pero tú puedes allí hacer tus notas y sí va a aparecer en el PowerPoint. Esta vez sí tengo PowerPoint y va a estar ahí Primera de Crónicas. Te voy a estar hablando de 3 puntos. Uno de los errores más comunes que he visto, te voy a estar hablando como primer punto. El segundo, no tomar la oración como la última opción. Ahora sí que así como el extinguidor de emergencias, ya hasta que esté el problema agarro el extinguidor y lo utilizo. No utilizar así la oración. Y por último, que Dios quiere que la oración sea el centro de tu vida. Así que te voy a estar hablando de esos 3 puntos, pero quiero iniciar con este texto. Está en Primera de Crónicas 14, del 8 al 17, y en lo que lo van encontrando yo se los voy leyendo. Es la versión Reina Valera. Oyendo los filisteos que David había sido ungido rey sobre todo Israel, subieron todos los filisteos en busca de David. Y cuando David lo oyó, salió contra ellos. Verso 9. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces David consultó a Dios diciendo, ¿subiré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová le dijo, sube, porque yo los entregaré en tus manos. Subieron pues Baal Perasim y allí los derrotó David. Dijo luego David, Dios rompió mis enemigos por mi mano, como se rompen las aguas. Por eso llamaron el nombre de aquel lugar Baal Perasim. Verso 14. Esto, ¿sí es 14? No, ¿verdad? 12. Y dejaron allí sus dioses y David dijo que los quemasen. Y volvieron los filisteos a extenderse por el valle. David volvió a consultar a David y Dios le dijo, no subas tras ellos, sino rodéalos, para venir a ellos por delante de las balsameras, y así que oigas venir un estruendo por las copas de las balsameras, sal luego a la batalla, porque Dios saldrá delante de ti y herirá al ejército de los filisteos. Verso 16, hizo pues David como Dios le mandó, y derrotaron al ejército de los filisteos desde Gabaón hasta Geser. Y la fama de David fue divulgada por todas aquellas tierras, y Jehová puso el temor de David sobre todas las naciones. Esta historia está ahí en Primera de Crónicas, es de la que ahorita veíamos en el video, de tantas hazañas que David hace como un rey bueno, un rey valiente. Y algo que me llama mucho la atención, y es el primer punto que quiero mencionarte, es que ahí en Primera de Crónicas 14:10 dice, entonces David consultó a Dios diciendo, subiré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Jehová le dijo, sube, porque yo los entregaré en tu mano. ¿Cuántas veces en nuestra vida nos hemos encontrado con problemas, con situaciones en los cuales no sabemos cómo reaccionar? No sé en tu caso, pero yo muchas veces he estado en situaciones donde no sé cómo enfrentar los problemas, y lo que puedo extraer de Primera de Crónicas, una de las cosas más prácticas que hace David es que a lo largo de su reinado siempre buscaba la dirección de Dios, siempre venía y oraba y consultaba a Dios. Y entonces estamos viendo aquí que que David consulta a Dios diciendo, los vas a entregar en mi mano, salgo con ellos, porque él está entendiendo que no depende de los ejércitos, no depende del armamento que tienen, ni de los caballos, ni de la estrategia de guerra, sino depende de que Dios esté con él. Y entonces pues se ve muy obvio, ¿no? Pues sí, pues es David, está en la Biblia, pero cuando eso lo transfiero a mi vida, ¿cuántas veces me ha pasado que primero lo soluciono en mi mente, en mis fuerzas, con mis recursos, y tomo las decisiones, y ya que me meto en problemas y ya no sé cómo resolver la bronca,
entonces sí ya oro. ¿No te ha pasado a ti? Bueno, qué bueno que a ti no. A mí a veces me pasa que tomo decisiones y no me acuerdo de consultar a Dios, de ponerlo. ¿Por qué? Porque sé cómo resolver las cosas según yo. Y entonces, ¿para qué molesto a Dios? ¿No te ha pasado que a veces humanizas a Dios y le pones cualidades humanas y dices, no, pues si yo apenas si puedo con 2 hijos, Dios con todos los que tiene alrededor del mundo, mejor no le doy lata, mejor no oro, ¿para qué lo molesto? Mira, Dios, y lo he dicho varias veces, cuando dice a través de Mateo que Él sabe cuántos cabellos hay en nuestra cabeza, es porque Dios nos está diciendo, yo sé más de ti que tú mismo. Y no sé si te ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces que Dios me da cosas sin que yo se las pida y en el momento no lo entiendo, reniego, a veces me estreso. Y ya que las obtuve, digo, qué razón tenía Dios, lo estoy disfrutando. Déjame, te pongo, abro mi corazón y espero no ofenderte, pero al principio el ser pastor fue algo que dije, lo hago, no lo hago, y fue así como una situación emocional bastante difícil, y dije, bueno, me voy a animar. Y al principio me gustó, pero después dejó de gustarme. Porque como que no es lo mismo ver los toros desde la barrera que ya estar dentro del ruedo y decir, ay, esto está muy difícil, ya no quiero. Pero Dios por adelantado sabía lo que yo ocupaba. Y muchas veces cuando les doy consejería a ustedes, Dios me está descalabrando a mí y me está diciendo, ya ves, lo que acaba de pasar hoy en la mañana en tu casa, mira, estás dando el consejo y tú no lo haces. Entonces Dios me dio la medicina antes de yo pedírsela. Antes de que yo me diera cuenta que estoy enfermo, ya Dios estaba trabajando en mi sanidad. Entonces, en muchas ocasiones el ministerio que Dios te da o lo que nosotros vemos como problema es la sanidad y ya Dios la vio por adelantado. Déjame, te hago un paréntesis. No está en Crónicas, pero Jonás. En Jonás se ve esta misma situación. Dios lo manda a Nínive, que geográficamente hablando en nuestros días, pues Jonás estaba en Israel, en el Medio Oriente, y Dios lo está mandando a predicar a Nínive, que estaba por Irak. O sea, era allí mismo en el Medio Oriente. Y entonces él agarra el barco hacia Tarsis. Tarsis estaba por España, o sea, estaba hasta el otro lado. Y entonces va en el barco y entonces está la tormenta, pues los marineros dicen, ¿quién es el que aquí está desobedeciendo? Lo vamos a echar al agua. Y entonces lo echan al agua y se acuerdan, viene el gran pez y se lo come. Y entonces él dentro del vientre del gran pez empieza a clamar a Dios. Hasta allí Jonás empieza a clamar a Dios. Y él veía el gran pez como su problema, como que, pues yo me imagino, ¿te imaginas dentro de un gran pez? ¿A qué huele? Horrible, ¿verdad? Me imagino que olía horrible, estaba oscuro. El miedo que ha de haberse sentido ir adentro de ese animal. Y entonces él ve como que estar en el vientre es el problema. Cuando lo vas analizando, es antes de que lo pida, la segunda oportunidad que Dios le está dando a Jonás, porque ¿cómo crees que llegó a Nínive? ¿Cómo crees que regresó todo lo que el barco lo había alejado hacia España? El gran pez lo estaba llevando de regreso. Entonces todavía Jonás no está clamando a Dios porque está espantado y ya Dios le está proveyendo el transporte para regresar y hacer la voluntad, lo que Dios le dijo que hiciera. Entonces en muchas ocasiones eso pasa en nuestra vida y pensamos que la enfermedad es la enfermedad cuando en realidad es la medicina que Dios nos está dando para hacer su voluntad. En el caso de David, él lo hace muy bien, dice, Señor, no quiero ser sabio en mi propia opinión, Proverbios 3:7. Que ahí está, dice Proverbios 3:7, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Lo aprende muy bien David, así que ese es el objetivo de que nosotros lo aprendamos también. Entonces, el primer punto que te quiero transmitir es que el error más común que he visto en el ministerio, sobre todo cuando estoy en consejería, es que tomamos decisiones y ya que la cosa está mal, entonces busco a Dios. Entonces le pido a Dios en oración que me ayude a recoger todo el reguero que ya hice. Antes de tomar cualquier decisión, ora.
muy chica, muy grande la decisión que tengas que tomar, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Entonces la oración no debe de ser, como te digo, el extinguidor, que ya hasta que esté el problema. No debe de ser la llanta de refacción, ay, hasta que se ponchó la saco. No, tiene que ser el volante, que sea lo que conduce tu vida, que sea el que te da la dirección. Entonces David lo hace muy bien y esto me lleva al segundo punto. Toma la oración, no tomes la oración como tu última opción. Mira, 1 Corintios 14:14 dice que, bueno, antes de eso, David destruye o derrota a los filisteos y entonces dice, 1 Crónicas 14:14, antes de eso, perdón, que vuelven los filisteos. Después de que los derrota la primera vez, no dice cuánto tiempo pasó, pero vuelven a venir los filisteos. ¿Qué hubieras hecho tú si eres David y ya venciste a un enemigo con una estrategia, ya saliste a hacerles la guerra de frente y los venciste y regresan? ¿No les volverías a hacer la guerra de la misma manera? Yo muchas veces lo he hecho, hago algo bien y entonces me apoyo en mi experiencia. Y entonces, pues si ya sé cómo hacerle, ¿para qué molesto a Dios? Lo vuelvo a hacer igual. Somos seres humanos que nos apoyamos mucho en nuestras experiencias y entonces volvemos a hacer las cosas conforme a esas experiencias. Pero David no lo hizo así. Mira, David en el 14:14 dice, David volvió a consultar a Dios y Dios le dijo, no subas tras de ellos, sino rodéalos. Dios le cambia la estrategia. ¿A qué voy con esto? A que no se trate de nuestra experiencia, se trata de la voluntad de Dios. Cuando analizas la vida de Jesús, no hay un milagro que se repita. Suponiendo, cuando hay un ciego, en algunas ocasiones le dijo que fuera, suponiendo el que está junto al lago de Siloé, le dice que oró por él. Era el que corría antes de que venía, dicen que venía un ángel y agitaba las aguas, y el primero que se metía en el agua después de que el ángel había agitado las aguas era sano. Y entonces le dice, ¿qué onda? ¿No te has podido meter? Dice, pues Señor, no veo, ¿no? O sea, no veo cuando viene el ángel, pues ¿cómo me voy a meter? Llevo quién sabe cuántos años esperando. Y entonces Jesús lo sana en ese momento. Pero hay otro que escupe y con lodo y tierra se le unten los ojos. A los leprosos, a los 10 leprosos los envió y dice que en el camino fueron sanados. A todos los sanaba de diferente manera, porque no quiere Dios que hagamos una fórmula de cómo sanar, sino tener una relación con Él. Y entonces aquí David, pues si ya los atacó de frente, pues lo lógico humanamente es pues los vuelvo a atacar de frente. No, aquí David dice volvió a orar. Y entonces si vamos a hacer una fórmula de algo, que sea de tener una relación con Dios todos los días. De hecho, déjame te platico una anécdota, parábola que a mí me ayudó. A mí me gusta mucho comer, ¿verdad? Y esta parábola es de un gato que le gustaba mucho, vivía en una casa donde la señora hacía de comer muy rico. Y entonces yo me identifiqué mucho con ese gato cuando me contaron esta historia, porque él esperaba a que la señora terminara de cocinar. Y entonces ya que se iba, dejaba las ollas enfriando. Y entonces se subía a la cocina y se iba a la estufa. Y entonces ya sabías que no lo viera nadie y comía de las ollas el canijo gato. Y entonces estaba bien bendecido el gato, era un gatote. Y hubo una ocasión que no se fijó y la señora había dejado la lumbre bajita para que se terminara de cocinar lo que estaba. Y entonces se acerca el gato y se quema la cola. Fue tanto su dolor de la cola quemada que jamás se volvió a subir a la estufa. Jamás volvió a comer de esos manjares que la señora hacía por su experiencia tan traumante que tuvo. ¿A qué voy? No les digo, no los estoy diciendo gatos a ustedes. A mí me identifiqué con el gato, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones las bendiciones de Dios ahí están, pero en base a mis experiencias, a mis traumas, a situaciones que he vivido, ya no me quiero acercar. Y entonces Dios dice, aquí sigue los manjares que te he preparado, pero yo digo, no, ya no.
porque fulanito me ofendió, menganito me hizo cara, cometí un error. Hubo una vez que, bueno, no una vez, ha habido varias veces, ¿verdad? Que como pastor he ofendido a alguien o ha pasado alguna situación que hace que alguna gente se vaya de la congregación. Y he venido con el pastor Enrique, fíjese que fulanito se fue de la congregación y la primera vez que me pasó me desahogué con él, fíjese que se fue y siento bien feo y cómo le hago y demás. Y entonces me puso una anécdota que me ayudó mucho. Me dijo, ¿sabes? Yo pudiera presumir que a mí nunca me han metido un gol en una final de la selección mexicana. Y yo dije, no, pues sí, ¿verdad? Y pudiera compararme contra Jorge Campos, un porterazo, y siendo porterazo le han metido goles y a mí nunca me han metido gol. Pero nunca me han metido gol porque yo nunca he jugado. Nunca he estado en la selección mexicana ni tampoco he sido portero. Entonces no se equivoca quien no hace nada. ¿A qué voy con esto? A que si cometes errores en el ministerio, no te quedes sin seguir aprovechando la bendición de Dios, esos manjares que Dios te quiere dar, porque cuando sirves obviamente vas a cometer errores, obviamente van a surgir situaciones, obviamente va a haber hierro con hierro se afila y va a haber veces que vamos nos sacamos chispas mutuamente, ¿verdad? Y ay, no me cae bien fulanito, ay, es normal, hierro con hierro se afila. No dejes de participar de las bendiciones de Dios, no hagas una fórmula, busca a Dios para pedirle su dirección, así como David, siempre busca de la dirección de Dios. Entonces, número 1, los errores que he visto más comunes es que toma la decisión y luego oro, ¿verdad? Pues ya la regué, pues ahora que me queda, pues orar, ¿verdad? No, debe de ser la oración primero, siempre la oración. Número 2, te vengo hablando de que debo de tomar la oración no como mi última opción, sino como la primera. Mira, en Salmo 62:8, el rey David dice, esperad en él todo el tiempo, oh pueblos, derramad delante de vuestro corazón, derramad delante de él vuestro corazón, Dios es nuestro refugio. Y esta parte me gustó mucho, derrama delante de él tu corazón. Entre más horas, más aprendes a hacerlo. Y es tan fácil como platicar con alguien. Debemos de en nuestra mente hacer de Dios nuestro mejor amigo. Y no sé si te ha pasado que cuando tienes algo, corres al celular y le platicas a alguien. Bueno, yo sé que los hombres no somos tan así, ¿verdad? Pero por ahí me he encontrado a alguien que cuando pasa, luego corre al teléfono. ¿Por qué no en lugar de correr al teléfono, corres ahí en tu mente a orar y a decirle a Dios? Y lo he estado haciendo en estas semanas, el que le platico a Dios así como que está sentado junto a mí cuando voy manejando, como que está conmigo. De hecho, cuando no hay nadie en la casa, estoy orando en voz alta, platicando con Dios así, normal. De hecho, así como si fuera un amigo, obviamente con temor y respeto, pero no lo hago tan largo. Suponiendo cuando le hablo a mi papá, todavía tengo la bendición de tener a mi papá con vida ya en la Ciudad de México. No le hablo, oh progenitor, oh grande padre que me trajo a la vida, ¿cómo ha estado usted en esta semana que acaba de pasar? ¿Cómo estás, papá? Así, bueno, en ocasiones pensamos que para relacionarme con Dios tengo que utilizar mucho verbo, así. Habla con Dios como si fuera tu amigo, con respeto, claro, pero así tan fácil como decirle, Señor, ¿qué hago? Señor, estoy cansado. Señor, tengo flojera. Señor, me siento como que estresado y sé que tú no me creaste para estar estresado. Y así platica con Dios como que es un amigo allí, porque en ocasiones el teléfono sustituye la oración y estoy platicando por horas y no puedo orar ni 5 minutos. ¿Por qué? Porque ya lo platiqué todo y dice Dios, ese quisiera ser yo, con quien te desahogas todo el tiempo, con quien le platicas, le cuentas, te dice todo, ese quiero ser yo. Entonces la oración debe de ser así de práctica. Por último, te quiero
transmitir precisamente que la oración sea el centro de tu vida, y te quiero leer esta parte que viene allí. Lo tomé de un devocional que me impactó. Dice: una de las muchas razones por las que la oración se ve como último recurso cuando nos enfrentamos a desafíos es que tenemos una percepción equivocada de Dios. A veces pensamos en forma equivocada que Dios solo tiene un interés distante en nuestra vida. Sin embargo, la realidad es que Dios está íntimamente interesado en su vida. Él le creó para su placer y quiere trabajar en usted a través de usted. O sea, Dios quiere que le platiques todo, así sean las cosas más triviales, así sean cosas que tú digas, pero ¿qué tiene eso de espiritual? No importa, platica con Dios en tu mente. No sé si te has descubierto que estás todo el tiempo platicando contigo mismo, ¿no? Bueno, tal vez nada más soy el único que ya me está patinando, pero incluye a Dios en lugar de ser tú en tu mente. Que sea Dios, y el Señor, y acá y allá. Y entonces empiezas Apocalipsis 3:20 lo dice de esta manera: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Lo está poniendo en términos de cenar. ¿Qué es lo que mejor hacemos? No sé si te ha pasado cuando estás comiendo con alguien. De hecho, con varios de ustedes, y si me falta invitarte a comer, avísame, te invito a comer. Es platicar. Algo sucede cuando comes, que se forma una amistad bien suave, y además pues alguien más paga la cuenta. Así que vete, te invito a un restaurante y vas a ver que la amistad. De hecho, Jesús, después de que resucita, ¿se acuerdan? Que está en la orilla del mar, y Pedro está en la barca y lo llama, y Pedro no lo puede creer y se avienta y nada, y ya llega. ¿Qué era lo que tenía Jesús ya listo ahí en la playa? Un pescadito a las brasas. Algo sucede cuando comes, y aquí lo está diciendo Jesús: yo entraré y cenaré contigo y tú conmigo. O sea, vamos a tener una relación, vamos a platicar. Y mira cómo lo dice Santiago capítulo 5 verso 16, y con esto termino. Dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros. ¿Y qué? Para que seáis sanados. Y en esta parte me quiero enfocar. Dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Podemos mucho a través de la oración. He escuchado, hay veces expresiones con que pues ya no nos queda más que orar. No, o sea, la oración lo es todo. Es platicar con Dios acerca de lo que te molesta, lo que no te molesta. Esposos y esposas que están aquí, oren con Dios acerca de lo que no les gusta de su esposo, de su esposa, y vas a ver cómo te fluye el Señor, y te trabaja en esta área y en esta otra, y ¿sabes qué? Ya estás trabajando en ti, en el área de la oración, y ya estás sirviendo. Si incluimos más al Espíritu Santo, a Dios, en nuestro matrimonio, creo que nuestra fe crecería mucho y nuestra frustración desaparecería, porque empezaríamos a ver nuestras oraciones contestadas, ya sea en nuestro carácter o en el de nuestra pareja, y nos daríamos cuenta: la oración del justo puede mucho, mucho. Entonces, de Primera de Crónicas, una de las cosas que más te quiero transmitir, la semana pasada te transmitía de Primera y Segunda de Reyes, la Biblia, el orar todos los días, que no nos pase como Salomón, que se llenó de dinero, se llenó de mujeres y se llenó de pecado y se perdió. Y decía Deuteronomio que tenía que el rey leer todos los días la copia del Pentateuco. Bueno, que no nos pase así. Y el día de hoy de Primera y Segunda de Crónica es la oración. La oración, la lectura de la Biblia y la oración es como un teléfono. Por un lado escuchas y por otro lado hablas. Así es. Por un lado escuchas la voz de Dios a la hora de leer la Biblia, y por otro lado hablas con Dios y le dices lo que piensas a través de la oración. Te voy a invitar a que te pongas de pie. Y cuando vamos avanzando en la oración, nos vamos a ir dando cuenta que al principio, como todo
bebito espiritual o alguien pequeño, pues nos gusta estar pidiendo cosas para nosotros, ¿verdad? No sé, cuando eras niño, si llegaba el día de tu cumpleaños y pues tú todo lo pedías para ti, ¿no? Pero conforme vas creciendo, vas diciendo, pues ya Dios me ha bendecido mucho, ya llega el día de mi cumpleaños y tal vez ya no me emociono tanto porque ya siento los años encima, pero cuando oras a Dios es algo así. Vas avanzando y vas pidiendo menos por ti y empiezas a pedir más por otros. Porque eso empieza a ser la señal de madurez. Cuando vamos madurando espiritualmente, nos empezamos a dar cuenta, ya Dios me ha bendecido tanto, ya Dios me ha dado tanto. Y todavía hay un montón de cosas que mi carne sigue deseando. Pero empieza o debe de empezar a surgir en nosotros el decir, bueno, Señor, ¿y para qué me salvaste? Bueno, Señor, ¿y para qué vine a este mundo? ¿Y para qué? Y entonces Dios empieza a ponerte el que no se trata de ti, que esta vida, este planeta, este universo no fue creado para nosotros, fue creado para Jesús. Y entonces todo lo que estás pasando en tu vida es una preparación. Pero si no entendemos la preparación, nos quedamos toda la vida pensando en dame, Señor, ponme, quítame, añádeme, y me quedo en mí, en pedir por mí. Pero conforme voy avanzando, debo de ir madurando y entonces empieza la aventura más hermosa del mundo, que te empiezas a dar cuenta que Dios te quiere incluir en todos sus planes del universo. Y Dios te dice, eres mi testigo. Te puse en este mundo para que vivas como debe de vivir alguien del reino de Dios y que seas testigo del estilo de vida que quiero. Y entonces te empiezas a dar cuenta que tu vida es de tanto impacto que parece que no. Tú dices, pero pues no he hecho nada extraordinario. La forma en cómo vives, la expresión de tu rostro, si eres una persona que se siente satisfecha, y no estoy hablando de dinero, estoy hablando de la relación con Dios, que dices, wow, puedo decir como Pablo, lo tengo todo a pesar de que la sociedad dice que soy pobre, yo lo poseo todo. Tal vez la gente dice que mi vida no tiene importancia, es trascendente mi vida porque estoy en los negocios del reino. Ninguna empresa va a sobrevivir lo que va a sobrevivir el reino de Dios. Ni la Coca-Cola, ni Microsoft, ni Apple, ni ningún gobierno. Solamente la iglesia. Entonces estamos en la familia que más va a prevalecer. No van a ser ni los López, ni los Pérez, ni los Cabreras. Es la familia de Dios. Entonces cuando empiezas a entender eso, tu vida dice, Señor, úsame. ¿Qué puedo hacer? Y entonces te vas a dar cuenta que puede ser de tanto impacto para jóvenes, para niños, para matrimonios, y no hay una satisfacción más grande que tu vida pueda ser invertida en alguien más. Y fue por eso que Jesús dijo, he venido a este mundo para bendecir a otros, para darles libertad, para darles sanidad, porque es lo más hermoso trabajar para Dios. Te voy a invitar a que cierres tus ojos. Padre, muchísimas gracias porque la oración es algo que estamos aprendiendo a utilizar. Señor, tantas cosas que tú nos quieres decir, tantas cosas que nos quieres utilizar. Padre, queremos aprender a poner nuestra mirada en ti, autor y consumador de la fe. Que podamos ver tu reino, Señor, y que nos satisfaga. Que podamos entender los planes que tú tienes para nuestras vidas, Señor, y que nos apasione. Ayúdanos a dejar de pedir por nosotros, Señor, y empezar a ver con compasión a aquellos que están sin conocerte, sin una relación contigo. Gracias, papá, porque tú has escondido todo esto de aquellos que se dicen sabios, que se dicen entendidos, y Señor, nos lo has dado a nosotros. Padre, tantas cosas hermosas que yo sé que tú tienes para nosotros. De antemano te agradezco, Señor, te agradezco porque estamos viviendo en un tiempo histórico, Señor, emocionante, donde las profecías se están cumpliendo, Señor, y nos permites el privilegio, Señor, de poder ser testigos y embajadores tuyos.
Padre, que lo podamos hacer efectivamente, el compartir el evangelio de tal manera, Señor, que la gran comisión sea alcanzada, sea cumplida para tu gloria, porque tú eres el único que te lo mereces, Señor. Eres el único que ha invertido su vida en nosotros, eres el único que nos ha amado genuinamente. Señor, ¿cómo no dártelo todo? ¿Cómo no dedicarte nuestra vida? ¿Cómo no darte nuestra energía, nuestra fuerza, Padre? Gracias, gracias por habernos rescatado. Gracias por lo que aún estás por hacer. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, llévanos con bien, pero que tu Espíritu Santo nos siga redarguyendo, Señor, y nos siga haciendo sentir tu gozo, Señor, porque lo poseemos todo, porque somos ricos, Señor, somos bendecidos, somos nación santa, somos real sacerdocio, somos pueblo escogido. Gracias, Padre, gracias por el privilegio. Amén y amén. Gracias. Estamos despedidos y no se olviden despedirse los unos de los otros.